turísticas, el lado que nadie regula. Mientras las plataformas como Airbnb o Booking multiplican sus beneficios, miles de personas trabajan en la sombra, sin derechos, sin reconocimiento y bajo condiciones laborales precarias. Desde UGT ponemos la mirada donde nadie quiere mirar, la precariedad que sostiene el turismo low cost. Lo que nadie quiere ver: alquileres imposibles, barrios saturados, ciudades desbordadas por el turismo masificado. Pero lo que nunca se cuenta es quién sostiene este modelo. Trabajadoras invisibles, mujeres migrantes sin contrato y sin derechos. Objetivo de las plataformas. El objetivo es simple: generar tráfico. Para eso necesitan acumular anuncios, tengan o no licencia. No existe ningún filtro real y todo se externaliza: la limpieza, el mantenimiento, la recepción e incluso el marketing. Pisos turísticos versus hoteles. En España, las viviendas turísticas ofrecen 1.857.710 plazas. En los hoteles la cifra es menor: 1.174.071 plazas. Más plazas, sí. Pero en empleo, la diferencia es abismal. Solo 26.544 puestos frente a los 181.376 generados por los hoteles. Más plazas, menos empleo y en peores condiciones. Salarios precarios y pérdida de cotizaciones. Una trabajadora que limpia en un piso turístico cobra como máximo 9,10 euros la hora, el salario mínimo. Según el convenio de limpieza, deberían ser 9,60 la hora. Y si se aplicara el convenio de hostelería, la cifra subiría a 12,18 euros la hora. La diferencia no es pequeña. Son derechos arrebatados y salarios recortados. Economía sumergida estructural. UGT estima que al menos 10.900 personas trabajan sin contrato. Más de 35 millones de euros a la seguridad social que deja de ingresar. No es autoempleo, no es flexibilidad, es explotación. ¿Y qué proponemos? Primero, aplicar el convenio de hostelería a quienes trabajan en pisos turísticos. Segundo, el control real de la administración, que las plataformas declaren cuántas personas trabajan en cada piso y que se haga pública la cadena de subcontratación. En tercer lugar, reforzar la inspección de trabajo. Y en cuarto, reducir y prohibir las licencias de viviendas turísticas en zonas saturadas. Por último, el quinto, regular de una vez este modelo de negocio. Porque esta actividad ya está recogida en el Acuerdo Laboral Estatal para la hostelería, concretamente en el artículo 4. El turismo no puede construirse sobre precariedad. El fraude laboral explota a personas vulnerables y pone en riesgo el turismo de calidad, erosiona la economía y agrava la crisis social y urbana.
empieza Eduardo Rossi. Eduardo Rossi es el primero que interviene. Y después de... Vale, pues natural... Porque, verás, aquí tengo que empieza Eduardo Rossi, después Sergio de Oses. Pues me habían dado a mí el de esto, ¿eh? Eduardo González y después por Aquí, último... sí, porque esto es muy si quieres incorporar que yo trabaje en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿En dónde? Ayuntamiento de Barcelona. ¿En el Ayuntamiento de Barcelona? Sí. Vale. Vale, como Déjame un consultor de bolígrafo, vivienda. por favor. Pero de Canarias no voy a hablar, ¿eh? Diré algo, pero... Mi tierra no es Sí, por un favor. desastre. Las islas lo tenemos regular, en este tema especialmente. En otros muchos también. Eduardo, ¿en qué periodo? Este es complicado. ¿En qué tiempo? 17 ¿17? al 23. ¿Ya? Buenos días. Antes de comenzar el espacio que estamos, cómo recuperar nuestra ciudad frente a la expansión del piso turístico, informar a los participantes que tenemos una exposición de movimiento obrero y vivienda justo aquí en una sala de al lado, aquí en el hotel, muy interesante. Y detrás del cuadernillo que han repartido los compañeros tenemos un QR donde hay un documental de tiempo y trabajo y salario en la vivienda de uso turístico, elaborado por uno de los ponentes, Eduardo Rosita, que ha participado. Es interesante, os invito a que lo visitéis. Pero sin más dilatación, vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta mesa de debate titulada «Cómo recuperar nuestras ciudades frente a la expansión de los pisos turísticos». Tema de absoluta actualidad, teniendo hoy la oportunidad de debatir con los ponentes posibles soluciones ante dicha extensión que impide en muchas ocasiones vivir en ciudades como la nuestra. Por todo, es conocido que en los últimos años muchas de nuestras ciudades se han transformado profundamente por la expansión del turismo y especialmente por la proliferación de pisos turísticos. Lo que empezó como una oportunidad de diversificar ingresos y revitalizar barrios y ciudades se ha convertido en ocasiones en un problema urbano y social de primer orden, ya que se han producido grandes subidas de los precios, sobre todo en el alquiler. Ha ocasionado la expulsión de los vecindarios, la pérdida de identidad local y además ha surgido tensiones entre residentes, visitantes y administraciones. Ejemplo de ello es según los datos oficiales de vivienda turística. En nuestra ciudad hay 12.000, en toda la provincia hay más de 40.000. Esta situación hace que los precios de la vivienda experimenten unas subidas tan aceleradas que dificultan el acceso a la vivienda a los profesionales que trabajan tanto en la educación como en la sanidad y en los servicios públicos. En Málaga, por ejemplo, los precios del alquiler y compra de vivienda han aumentado significativamente, donde los trabajadores y trabajadoras no se pueden permitir el lujo de vivir en esta ciudad y a sus alrededores. Esto ha generado un desajuste que conlleva una situación insostenible, ya que a pesar de la necesidad de estos profesionales, la ciudad no es accesible desde el punto de vista económico. Por este motivo, hoy queremos abrir un diálogo plural sobre cómo podemos equilibrar la vivienda con el dinamismo económico que aporta el turismo. La cuestión no es solo cuántos pisos turísticos podemos permitirnos, sino también qué modelo de ciudad queremos construir para vivir o para visitar, o por supuesto qué papel puede desempeñar la UGT para la recuperación urbana en beneficio de toda la ciudadanía. Por tanto, para poder responder a estas preguntas, ¿cómo recuperamos a nuestras ciudades para quienes las habitan y trabajan sin negar el valor del turismo? Contamos hoy con la presencia de 4 expertos, entre ellos Eduardo Rossi. Bienvenido, Eduardo. Economista especializado en vivienda, jurista y emprendedor digital, interesado en el fenómeno de la vivienda tanto en su vertiente jurídica como derecho básico, así como en su vertiente económica y como bien de mercado. Actualmente es consejero electo del Consejo Insular de Menorca, que completa con su actividad profesional como consultor
además de mantener el blog especializado en políticas de vivienda y donde ha publicado numerosos artículos de sumo interés, tanto de vivienda protegida, de la política de vivienda que se está llevando a cabo, de viviendas vacías, etc. Desde 2019 a 2022 ocupó la plaza de Director General de Vivienda y Arquitectura del Gobierno de las Islas Baleares, encargándose del diseño e implantación de la política de vivienda del archipiélago y del despliegue y la aplicación de la Ley de la Vivienda, así como su actualización a través de los 2 decretos de ley posteriores a 2020-2021 respectivamente. Entre uno de los grandes logros destacamos la negociación y la elaboración de la primera Ley de Vivienda de Baleares, que incluyó de forma expresa la función social de la vivienda, gracias a la cual ha podido proceder a la expropiación temporal de uso de viviendas desocupadas de grandes tenedores, logro sin igual a nivel nacional. También contamos en esta mesa a Enrique Navarro. Bienvenido, Enrique. Doctor en Geografía y catedrático, Análisis Geográfico Regional de la Universidad de aquí de Málaga. Dirige la sede de Málaga, AITUR, Instituto Andaluz de Investigación e Innovación Social de Turismo de la Universidad de Granada, Málaga y Sevilla, y es director de la Cátedra de Turismo Digital y Litoral en la Universidad de Málaga. En sus funciones de promotor y gestor de I+D+I, ejerce actualmente como investigador principal del proyecto Emergencias Crónicas y Transformación Ecosocial en espacios de turistificación, si bien ha participado en una treintena de proyectos de investigación nacionales e internacionales, así como en los contratos de transferencia tecnológica. Entre sus líneas de investigación destaca la planificación y gestión de los distintos turísticos, los límites de crecimiento y capacidad de carga turística, el diseño de políticas turísticas, análisis de los indicadores de sostenibilidad, geoeconomía y geopolítica turística, y la implicación socioambiental, tecnológica y de información y comunicación aplicadas al territorio. Igualmente, contamos con la presencia de Sergio Deoses. Sergio, buenos días. Director sectorial estatal de Hostelería y Restauración Social, Turismo de FSMC, de UGT, secretario sectorial de Relaciones Institucionales y Hospedaje. Tiene una larga trayectoria sindical, secretario de Organización de Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT Málaga, secretario de Organización Federación de Servicios Públicos, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía, secretario del sector de Hostelería, Restauración Social, Turismo de FSMC, UGT Málaga y responsable de Hostelería de FSMC, UGT Andalucía. Ha participado como miembro de la Mesa de Turismo de Andalucía, miembro del Consejo Andaluz de Turismo y miembro del Español Turismo Conextur. Actualmente pertenece a la Comisión Negociadora de ALEP, a la Comisión Paritaria de Seguimiento para la Fundación Fundae y pertenece a la Mesa del Hotel Shine Study Group UTIA y al Consejo General del INSERS. Vale. Y por último intervienen en esta mesa Eduardo González Molina, natural de Las Palmas de Gran Canaria, sociólogo y politólogo de la Universidad de Carlos III de Madrid. En Barcelona realizó posgrado de Economía, Filosofía Política en la Universidad de Barcelona y máster en Políticas Públicas Sociales en la Universidad de Pompeu de Fabra y en la de Johns Hopkins University. Es profesor asociado a la Universidad Carlos III de Madrid, investigación asociado en la Universidad College de Oslo y trabajó en el Ayuntamiento de Barcelona en el periodo 2017-2023. Como lo que interesa es que hablen ellos y nos expliquen cuál es su opinión, vamos a dar paso, comenzamos por el compañero Eduardo Rosby. Gracias. Gracias sobre todo al sindicato por invitarme a participar en un evento que creo que es muy interesante de la vivienda. Sobre todo lo que tenemos que hacer es hablar todo lo que podamos y compartir experiencias y ser conscientes todos del problema que supone y del que supondrá a corto plazo, porque lo está siendo ya para muchas zonas, como es Málaga, como es Canarias, como es Baleares, como son las grandes ciudades, ¿no? Estamos aquí y vamos a hablar de lo que es la vivienda turística y tenemos que ver de dónde venimos. Estamos aquí porque todos, y digo todos, o sea, todas las fuerzas políticas, la sociedad en su conjunto, sucumbió al discurso de la economía colaborativa, ¿no?
La economía colaborativa iba a cambiar la forma de ver el mundo, y lo ha hecho, sin duda, pero no como pensábamos. La idea era que con la economía colaborativa, pues, por ejemplo, las rentas que aportaba el turismo quedarían más distribuidas. Bueno, no ha sido exactamente así. Ha habido un proceso también de concentración muy capitalista, han aprovechado de alguna forma la desregularización de esta parte y se ha convertido, pues, como nos explicaban en el vídeo anterior, precisamente en explotación, ¿no? En abusos, en precariedad, que no era desde luego lo que pretendíamos cuando hablábamos de economía colaborativa. La vivienda, pues, no es un recurso ocioso, ¿no? Lo que pasa es que con el alquiler turístico se ha convertido en un recurso productivo y como tal se ha cambiado mucho su valoración. Sin entrar tampoco en esto, ¿no? Pero tenemos los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre las plazas de vivienda reales, que no las legales, en una estadística que tiene un carácter experimental, pero que nos permite hacernos una idea de qué está sucediendo a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, Málaga, a día de hoy, el último dato en realidad es de mayo, un 4,86% de todas las viviendas de la provincia se destinan al alquiler turístico, es decir, una de cada 20. En porcentajes parecidos están Santa Cruz, Las Palmas y también Baleares, aunque es verdad que ha bajado un poco. Esto, pues, es bastante, un 5%, ¿eh? No nos engañemos, es una de cada 20. El problema es que su impacto no es un 5%, es muchísimo más, porque tiene un impacto que se desliza en muchas direcciones. Por poner un primer ejemplo, en los precios de la vivienda. Desde el momento en el que un piso turístico es un bien productivo, su valoración no es lo que puede pagar una familia para vivir en él, para cubrir su necesidad de vivienda, sino simplemente la rentabilidad que se puede obtener en unos flujos de caja actualizados. Es un cálculo meramente financiero. Esto provoca que los pisos que pueden, o las viviendas que pueden destinarse a alquiler turístico, suban de precio, porque cambian las reglas de cálculo. Y el problema también es que el análisis económico nos demuestra que cuando un sector de todo el campo de los precios inmobiliarios sube, tiene un efecto de arrastre sobre todo el sector. Suben todos los precios inmobiliarios. En esa dinámica estamos. Y de hecho, si solapáramos el mapa de las provincias con más vivienda turística real, según el INE, con el mapa de precios y de situación que nos han mostrado en la ponencia anterior, veríamos que encajan. Donde peor está el mercado de vivienda es donde más significativo es este porcentaje de vivienda turística. Por dar algunos datos, los precios de tasación, no los de compraventa, sino los de tasación, entre enero de 2023 y hoy han subido más de un 25% o en torno al 25% solo en 3 provincias: Málaga, Baleares y Santa Cruz, ¿vale? De nuevo, una correlación perfecta. Si nos centramos en las capitales de provincia, en las ciudades de esas provincias con más de 25.000 habitantes, el porcentaje de crecimiento en ese mismo periodo de los precios está por encima del 30% de media, con algunos lugares en los que llega al 46%. Es decir, en apenas 2 años y medio han subido los precios pues casi la mitad, ¿no? Una barbaridad. ¿Qué pasa con los precios de vivienda? Pues los conocéis, es lo que estamos aquí, ¿no? Precios de vivienda real. Pues en Málaga, en el segundo trimestre de 2025, últimos datos disponibles, Málaga provincia, 335.000 euros. Ese es el precio medio de compra de una vivienda en Málaga en el último dato publicado. En Baleares se llega a los 450.000 euros. Si nos vamos a vivienda nueva, que es la de menos de 5 años, en Málaga 430.000 euros, en Baleares 575.000, que es un alivio, porque en el cuarto trimestre de 2024 se plantó en 890.000 euros. Es decir, más del doble que la siguiente provincia, más del doble, y evidentemente 3 veces por encima de la media nacional, ¿no? ¿Es esto fruto del alquiler turístico? Obviamente no. Hay otros muchos factores concurrentes, ¿no? La compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros, segundas residencias, flujos demográficos que tienen que ver sobre todo también con la industria turística, que es intensiva en trabajadores,
hacen que pues la tormenta se convierta en una tormenta perfecta en estas zonas de costa y en las grandes ciudades, ¿no? Pero el alquiler turístico no distorsiona únicamente los mecanismos de fijación de precios y ayuda, por tanto, a que se disparen los precios. No es que porque una vivienda se destine a alquiler turístico, perdemos únicamente una vivienda que podría destinarse a ser vivienda habitual. Va mucho más allá, ¿no? El alquiler turístico distorsiona la convivencia desde el momento en el que pues, en un mismo bloque, en un mismo edificio, puede haber pisos de alquiler turístico con horarios de turista que nada tienen que ver con los horarios de las familias trabajadoras que allí viven. Distorsiona los barrios, porque con esta irrupción del fenómeno turístico cambia la estructura, cambia el comercio local, cambian las marcas, lo hemos visto todos, ¿no? Barrios tradicionales que de repente se han convertido en una especie de franquicia gigante, lo comentábamos antes en el caso de Málaga. Cambia el transporte, porque desde el momento además que las familias residentes en esos barrios son expulsadas, pues tienen que desplazarse hasta sus lugares de trabajo. Cambia también la estructura de empleo, porque el empleo se vuelca de nuevo en la industria turística. Desaparece el comercio o el comercio tradicional, como lo hemos entendido, y otras actividades en favor del turismo, ¿no? Que a priori pues es más rentable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Que es al final lo que nos trae aquí. Pues lo primero, hablar de ello, es lo que estamos haciendo aquí, ser conscientes del problema y de todas sus consecuencias, y también pues distinguir, porque aquí hay sobre todo dos situaciones diferentes. Lo que es el alquiler turístico ilegal, que es un problema en sí mismo, y luego qué hacemos también con el alquiler turístico legal, porque en algunas zonas es preocupante, ¿no? Hay barrios, hay distritos en Málaga en los que el porcentaje de vivienda destinada al alquiler turístico supera a la vivienda destinada al alquiler habitual, ¿no? O sea, es una mayoría ya. Por lo tanto, tenemos que explorar qué vías tenemos aquí. En cuanto al alquiler turístico ilegal, que es el más sangrante, ¿no? El más injusto y el que está generando más molestias, pues el primero es la inspección. Corresponde a la administración, normalmente a la comunidad autónoma. Lo que pasa es que, como todo expediente sancionador administrativo, pues es un proceso muy garantista y, por lo tanto, terriblemente largo, engorroso, lento y de resultado incierto, ¿no? Con lo cual, no tiene el efecto disuasorio que sería necesario tenerlo. Aquí podemos participar como ciudadanos, pueden participar también el sindicato a través de sus diferentes recursos, a través del mecanismo de la denuncia, ¿no? Que es importante. Yo creo que tenemos que perder un poco este miedo y adoptar una cultura del whistleblowing, ¿no? de poder apuntar, porque esto tiene consecuencias. Por lo tanto, como ciudadanos tenemos que poderlo decir, oiga, no, es que en el piso de al lado están haciendo alquiler turístico y es ilegal. Tenemos que movilizarnos, ¿no? Hemos vivido ya durante este otoño y este verano movilizaciones en las principales zonas turísticas en este sentido. Es decir, no podemos más, no podemos más. No podemos con esta masificación turística que tanto nos afecta como ciudadanos, y tenemos que luchar también contra el fenómeno, contra la lacra, lo diré así, del alquiler social, del alquiler turístico. Tenemos que hacer y mantener la presión sobre las plataformas y sobre los gobernantes, que son al final una pieza clave en todo esto. Tenemos que adoptar medidas fiscales también. Tenemos que seguir con las herramientas de control que están avanzándose, ¿no? El control estatal, yo creo que ha dado un paso muy importante aquí con lo que es la ventanilla única. La ventanilla única supone un antes y un después, obliga a las plataformas, por fin, a poner un código único de registro, con lo cual lentamente, o no tan lentamente, irá desapareciendo toda esta oferta ilegal de las plataformas. No quiere decir que desaparezca el alquiler turístico, pero como mínimo el canal principal de distribución y, por lo tanto, de consumo, sí que estará limitado. Esto nos ayuda muchísimo. Tenemos también, aunque no se ha intentado todavía, la Directiva de Servicios Digitales de la Unión Europea, que permite retirar anuncios ilegales, anuncios que incumplen la normativa. Si la normativa autonómica de vivienda establece una serie de requisitos y estos no se están respetando por parte de un anuncio de una vivienda, pues sería tan sencillo, o aparentemente tan sencillo, como decir, este anuncio no cumple, retírenlo, sin necesidad de tener que pasar por un procedimiento sancionador que, como hemos visto, es muy, muy largo. Esta eliminación de anuncios nos permitiría de nuevo controlar los canales de oferta y suponemos que empezaremos a ver resultados, ¿no? El mes de octubre es cuando Airbnb se había comprometido a retirar toda la oferta ilegal, toda la oferta que no tenía
el indicador único, con lo cual esto lo veremos y veremos cuál es el impacto real, ¿no? En principio sí se tiene que contraer la oferta, o como mínimo la oferta anunciada. Es más delicado cuando hablamos del alquiler turístico legal. ¿Qué hacemos con las viviendas que tienen todos los permisos, todos los requisitos y que a día de hoy pues, pueden destinarse legalmente a hacer este tipo de cosas? Bueno, lo primero, tenemos que evitar su proliferación, ¿no? Hemos visto cómo diferentes territorios han aplicado moratorias, como mínimo contener la situación para que no vaya a más. Pero a nivel urbanístico se pueden adoptar otras medidas, ¿no? Por ejemplo, están funcionando relativamente bien las medidas de zonificación, es decir, que las autoridades indiquen dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer alquiler turístico en una ciudad. En el contexto de Baleares, por ejemplo, sí se ha hecho marcando los núcleos turísticos, puramente turísticos, como aptos, y lo que son los núcleos tradicionales de población, los pueblos, como no aptos. Eso permite además distinguir muy fácilmente lo que es la oferta ilegal, ¿no? Si estás haciendo un alquiler turístico en una zona no apta, automáticamente es ilegal. Se pueden establecer mecanismos de cuotas, se pueden establecer nuevas exigencias de habitabilidad, exigir que los pisos tengan determinadas características para que no todos puedan entrar, y se pueden establecer también tipologías, ¿no? Que es, por ejemplo, decir pisos no, solamente unifamiliares. Bueno, es una forma de contenerlo. Se pueden tomar medidas desde el ámbito turístico, como establecer bolsas de plazas, lo cual supone establecer un techo. Se pueden establecer requisitos adicionales de explotación turística, se pueden establecer cupos, o incluso, en el caso de Baleares, está funcionando también un límite de acumulación, que impide que un único titular tenga más de, creo que son 5 licencias en este sentido. Las medidas fiscales son muy importantes. Pensemos que a día de hoy el alquiler turístico no paga IVA, como sí paga, por ejemplo, los hoteles, con lo cual aquí ya hay una competencia desleal por un tema puramente fiscal. Se habla incluso de ponerles un IVA de un 21% y creo que es algo que veremos en breve, ¿no? Los hoteles pagan a día de hoy un 10%. Y luego hay medidas políticas más difíciles y que dependen al final de decisiones que no siempre son fáciles. Pero, por ejemplo, se pueden amortizar licencias. El gobierno autonómico, incluso el ayuntamiento, podrían pagar para retirar licencias del mercado y recuperar vivienda. Se podría aplicar el principio de caducidad también, ¿no? En principio, al menos en Baleares, que es la normativa que conozco mejor, la renovación es automática. Si tú tienes una licencia, tiene una caducidad, no son licencias, son una especie de autorización, es un registro, y automáticamente cada 5 años se renuevan de forma automática. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se dijese no se renueva de forma automática? Pues automáticamente esa cifra, a medida que pasara el tiempo, se iría reduciendo. Las moratorias de las que hemos hablado. Y a nivel ciudadano, pues lo mismo, ¿no? Seguir manteniendo esta presión, entendiendo sobre todo que es necesario luchar contra este fenómeno porque afecta a la esencia misma de las ciudades y a nuestra forma de vivir. Tenemos, y esto sí es algo que traslado y que traslado como petición, que combatir el relato dominante, ¿no? El alquiler turístico no trae riqueza, no trae progreso. Es decir, sí que se lo trae, pero solo a unos pocos, solo a unos pocos. Para los demás trae precariedad, molestias y perder la esencia de nuestras ciudades. Gracias. Tenemos preguntas, pero si os parece, habláis todos y al final del tema pues contestamos, ¿vale? Enrique. Bueno, buenos días. Ay, se me baja un poquito el micrófono. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder estar aquí porque desde mi punto de vista es el mayor problema que hoy en día tiene España, no solamente España, pero me voy a referir a ello, y que nos va a transformar seguramente no solamente la elección, sino que también está en juego no el gobierno o los sucesivos gobiernos. Desde mi punto de vista está un poco la democracia, está en juego con esta serie de cuestiones, no solamente con la vivienda turística, sino con la vivienda en general. Ahí va. Voy a ver si paso, pero no paso. Bueno, traía unas imágenes que a lo mejor eran más interesantes, pero no puedo pasar. Para acá tampoco. Ahora, mira, he ido a la última. La tecnología, ¿no, Enrique? ¿El qué? La tecnología, ¿no? Sí.
¿Qué vamos a hacer? Ya Mira, está. esta es la primera transparencia, disculpad. A veces le damos muy rápido, tiene que ser un poco más lento. Yo voy a centrar mi intervención en 3 elementos. Una es que el fenómeno de la vivienda turística no es exclusivo de España, sino que es global. Y la misma problemática que nosotros estamos teniendo la están teniendo otras ciudades. Pero, en segundo lugar, sí hay estudios que nos dicen esa relación que tiene la vivienda turística respecto a la otra vivienda, con distintos intereses y con distintos objetivos. Nosotros vamos a plantear uno que hemos realizado aquí hace apenas un año. Y también me centraré en muchas de las medidas que tú has planteado, pero en la parte turística, ¿no? Porque vemos también qué efecto puede tener esa limitación de oferta turística. Pero previamente a todo esto, la vivienda y el turismo siempre han estado asociadas. O sea, es inútil plantear que el fenómeno es nuevo. Lo que pasa es que el fenómeno se ha transformado. Fíjense en el Hotel P. Espada, que es el que hay aquí a la derecha, y fíjense que en el año ya 1966, el P. Espada se inauguró en el 59 en Torremolinos, ya teníamos urbanizaciones alrededor. Pero es que si me voy a cómo estaba Brighton en 1880, pasaba lo mismo, los hoteles y directamente la vivienda. Con lo cual la vivienda y el turismo se han comunicado constantemente, tradicionalmente. Lo que pasa es que en una modalidad de turismo, que es el turismo litoral, que tiene unas características muy distintas a la invasión que están teniendo las viviendas turísticas en las ciudades. Y ahí es donde nos vamos a ir centrando. Pero sí que es verdad que hay una asociación clara. La disrupción ha sido cuando en este fenómeno el impacto ha sido mucho mayor. Este impacto no está siendo exactamente igual en el litoral y no está siendo exactamente igual en el rural. En el rural, en algunas ocasiones, algunos municipios le está ayudando a gestionar una oferta turística que no tenían anteriormente y le está ayudando a complementar rentas. En el espacio urbano litoral, como ya lo tenemos desde hace tanto tiempo, se convive ahora con más dificultades, ahora con bastantes más dificultades, pero se convive. Pero donde sobre todo ha explotado en la ciudad, a partir de los centros urbanos, y como muy bien decían anteriormente, como mancha de aceite, porque prácticamente, claro, si miramos el fenómeno de dónde suben, después vemos que se irradia lo demás. Y esa es quizás la clave que no siempre se ha tenido en cuenta. Miramos un municipio, pero es que después los otros municipios se contagian de ahí. La clave del éxito se ha expuesto anteriormente: rapidez de la conexión y la respuesta, abaratamiento de los precios, consumo de elementos intangibles. Se ha vendido como venga usted a la casa y tiene una experiencia. Y bueno, y a veces la experiencia no era ninguna, porque era una empresa que ponía la foto de una familia, pero nunca veía a la familia, que es lo que suele ser ahora. Claro, otros destinos, Nueva York, Florencia, París, Ámsterdam, Bilbao, San Sebastián, empiezan a preocuparse del problema y han estado más atentos y han reaccionado antes de la pandemia, porque el fenómeno además ha explotado después de la pandemia. Lo teníamos con anterioridad, pero ha explotado radicalmente. Málaga, en este caso, tiene una moratoria desde el año 2025, pero ya empezaron a verse efectos en el año 2016, 17, 18. Ya le hablábamos al ayuntamiento precisamente de que el fenómeno podía traer una disrupción importante. Pero claro, en principio, ante esto hay 3 tipos de política. Una que le llamamos dejar hacer, el mercado, y esa es la política mayoritaria. Y realmente, desde mi punto de vista, el problema. Otra es ser reactivo, como ha sido Nueva York, donde lo que ha planteado son permisos de notificación, intentar complicar más la cantidad de vivienda y también al turista complicar más. Tenía que haya un registro, plantearse. Ya veremos posteriormente una gráfica cómo ha caído la vivienda turística en Nueva York a partir de aquí. Y también con un uso restrictivo y preventivo, que es una licencia previa, registros, controles o limitación, que será uno de los elementos que creo que pueden ser más interesantes. Pues fíjense cómo ha evolucionado Airbnb en Nueva York o Berlín y cómo han evolucionado el número de sanciones. Y cómo también ha habido una manifestación social, un conflicto social se ha manifestado en distintos lugares, ya sea Berlín, Nueva York, Ámsterdam y otros lugares. A partir de aquí, lo que sí creemos que puede ser muy importante es ¿qué marco tenemos? Pues tenemos el marco de la oferta y la demanda, el marco del mercado, y que el mercado se regula solo. Esta es una de las políticas que se plantean con más necesidad, y cuando ponemos otras políticas chocan con este marco. Y el efecto puede ser, y esto es también un parte de lo que quería plantear, puede ser después perverso encima para los trabajadores, para los que tienen menor nivel de renta. Pero sigamos adelante.
El mercado se regula solo y la acumulación de capital está por encima de todo lo que nos ha planteado anteriormente Estrella. Ni función social, ni vida, ni familia, ni nada. Lo importante es el negocio, lo importante es el mercado, prácticamente. ¿Qué volúmenes tenemos en Málaga? Me he quedado en el año 2023 porque a partir del año 2024 Málaga empieza a tomar medidas restrictivas. A partir de la manifestación que hay en junio del año 2024, me atrevo a decir que no por la manifestación, sino por la reacción social en los medios de comunicación, que estuvieron 4 días hablando constantemente del malestar ciudadano, es cuando se toma esa reacción. A partir de aquí, fíjense en las cifras, en tan solo 8 años hemos crecido un 80% de plazas de apartamento, me acerco un poquito más porque no lo veo, y un 2.141% en la vivienda. Y tenemos vivienda desde el año 2010 en Málaga, ¿no? El fenómeno no es actual. Claro, ¿esto qué significa? Lo que anteriormente no han explicado muy bien: gentrificación por el desplazamiento de la población, conflicto social y conflicto urbano. No voy a entrar en esto porque creo que es suficientemente conocido. Sí voy a entrar quizás en estudios. Nosotros hemos realizado un estudio con un modelo de correlación espacial y de las variables. Lo que pasa es que es un modelo muy sencillo, con pocas variables, y esa es un poco la crítica. Además es un modelo de relación, es decir, sabemos la relación que hay entre la vivienda turística y la vivienda normal, pero no es causal, no es exactamente la causa, o como decían anteriormente, es un problema multifactorial. Y ese es uno de los elementos más complejos, porque hay cuestiones que podemos meter en estudio y cuestiones intangibles que son complicadas. ¿Qué hemos realizado nosotros? Cogimos los 2 núcleos, las 2 ciudades más importantes que había en Andalucía, Málaga y Sevilla, muy especializadas en la parte urbana en turismo y con una presión de las viviendas de uso turístico importante, fíjense en crecimiento del 14, multiplicados por 14 o 11 veces más en tan solo 8 años, y cómo también tenían un alquiler más caro. Y lo comparamos también con otras 2 ciudades, Jaén en nuestro contexto andaluz, y digo el contexto porque hay que tener en cuenta la legislación también para esto. Cada comunidad autónoma legisla y por lo tanto puede tener distorsión también en alguno de estos elementos. Y cogimos Teruel, porque ambas ciudades eran las que menos viviendas turísticas tenían y la elevación del precio del alquiler no era tan elevada. A partir de aquí empezamos a buscar relaciones y lo que nos da el estudio es que el 54% de las variaciones del precio del alquiler se explican por las viviendas turísticas. Esto seguramente sea más bajo, o sea, quizás un 20, un 25, un 30, no importa. O sea, no importa al final si es un poco más o un poco menos, pero todos sabemos que hay esta influencia. Claro, cuando tenemos los informes de Pricewaterhouse que nos dice no hay un problema de la vivienda, porque la vivienda turística solamente supone en España el 1,4% y por lo tanto el 1,4% no puede arrastrar al 99, 98, claro, nos miramos Estrella y yo y decimos, es que es un problema de escalas, es que el problema no está en España, el problema no está en una comunidad, el problema está en una ciudad y de ahí se irradia a los otros lugares. Y puede contagiarse a los otros municipios. Hoy en día en Málaga, para irte a vivir, te tienes que ir a Álora, te tienes que ir al Valle del Guadalhorce. Bueno, Álora no, perdón, que tiene buena comunicación y entonces todavía también está caro. Pero ya nos lo decía nuestro alcalde, ¿no? El que no pueda vivir aquí, que no viva, que se vaya a otro lado. En este sentido, sí también hemos establecido cuál es la media de ese crecimiento. Y vemos porque por cada parcela, por cada sección censal de la ciudad, que crece un 10% la vivienda, crece el precio un 3,29 euros el metro cuadrado. Claro, eso ahí hemos comparado zonas del centro como la Plaza de la Merced, que estaban a 8 euros el metro cuadrado, y al final del estudio resulta que está a 18 euros el metro cuadrado. Pero sin embargo la zona de Ciudad Jardín crece, pero crece menos. Al final, ¿qué resulta del estudio? Pues seguramente ese 54% y estos precios no sean completamente reales, porque hay otras variables que le influyen, pero lo que está claro es que lo que no nos pueden decir es que no influye, porque tanto perceptualmente como cuantitativamente vemos. Si vemos y apreciamos los mapas del año 16, 19 y 23, lo que vemos es cómo se expande. ¿Hacia dónde?
pues se hacía todo Málaga, porque tenemos la parte de la carretera de Cádiz con Welling, tenemos la parte del Palo y Pedregalejo en la zona, y tenemos los barrios periféricos. Estamos en el Perchel, la Trinidad, un barrio periférico que está teniendo precisamente este mismo fenómeno, este desplazamiento simbólico de la situación o la pérdida del lugar que anteriormente muy bien nos ha expuesto Estrella. A partir de aquí, claro, el efecto en la población queda claro, no voy a incidir mucho más, pero la cuestión es si esto lo sabíamos o no. Bueno, pues hay un economista estadounidense, Richard Florida, que en el año 2005 decía que las ciudades que podían atraer a un talento muy importante, que él llamaba capital creativo, talento en informática, en industria, en creatividad, no solamente hay que pensar en el arte cuando se habla de creatividad. En Marbella hay muy buenos gabinetes de abogados muy creativos. En este sentido, y eso lo hemos contabilizado, en ese sentido lo que planteaba era que las ciudades explotaban en unos beneficios económicos estupendos porque irradiaban ese capital creativo y se creaban más puestos de trabajo y mejores industrias y mejores servicios. Y seguramente no le faltaría razón, pero claro, no se dio cuenta, 5 años más tarde publicó otro estudio porque no se dio cuenta que ese sistema lo que hacía era que encarecía el nivel de vida de esas ciudades de una manera bárbara y creaba mucha desigualdad. Ese es el efecto que sabemos desde el año 2010, lo sabemos desde antes, pero sin embargo Richard Florida lo demostró en el año 2010. Claro, si yo lo que hago es atraer turistas de mayor poder adquisitivo y en nuestro caso en Málaga también industrias tecnológicas que van creciendo el precio del alquiler, téngase en cuenta que, por ejemplo, el Citibank en Málaga ha creado una oficina con 1000 puestos de trabajo, 1000 puestos de trabajo, trayéndose gente de Londres aquí. Eso no tienen problema, ganan 4.000, 5.000 euros al mes, por lo tanto elevan ese nivel. Yo ante eso, ¿qué tengo que hacer? Políticas de integración, políticas de intentar evitar esa desigualdad. Pero claro, ¿chocamos con qué? Con el marco, chocamos con la ideología de intentar que esto lo solucione la oferta y la demanda. Y ese, insisto, es uno de los problemas más importantes. Y voy terminando. ¿Cómo recuperar las ciudades? Pues con estos desequilibrios, sin asumir límites al crecimiento porque el mercado es lo importante y no podemos distorsionar el mercado. Y creyendo que la tecnología nos va a ayudar a todos, vamos a captar los pisos ilegales, como bien ha dicho anteriormente, sí, pero ¿y eso qué significa con la oferta que tenemos actual? Que es legal. Entonces, en ese sentido, no arreglamos los problemas. La cuestión es intentar crear una política no solamente para las empresas, sino también para los ciudadanos. Y digo esto porque el planteamiento que hago, por mi especialidad y por mi conocimiento, es sobre el turismo. Yo sé que hay otros elementos que tú has nombrado perfectamente que son también destacados. Pero sobre turismo, ¿qué podemos hacer? Pues primero tener una mirada global. A lo mejor hay que empezar a disminuir los viajes. Porque uno de los grandes problemas no es que solamente la oferta esté más barata, es que la comunicación está más barata. Si la comunicación sigue igual de barata, entonces quizás sea un problema. Otra es generar otro tipo de turismo. Un turismo quizás más de proximidad. ¿Por qué? Fíjense en esta estadística, el 40% de las familias andaluzas no pueden desplazarse más de 6 días al año. En España el 33%. ¿Qué significa esto? Que esto del turismo no es para todos, ¿eh? El turismo es para unos pocos elegidos que pueden hacerlo. El ocio o irme un fin de semanita cercano, no. Eso lo podemos hacer mucha más población. Pero el turismo más consolidado sí que es verdad que está creando esa desigualdad porque no todo el mundo puede acceder, pero sin embargo parece que sí, que el turismo está o puede ser asequible a cualquiera. Claro, ¿qué tenemos ante esto? Una política turística que lo que plantea es vamos a atraer capital y atraer turistas. Esa política que en los años 60, 70, 80 o 90 podría ser adecuada, a lo mejor ya no es adecuada. Entonces nosotros lo que nos replanteamos es si la política turística podría ser o es ahora o quita ahora los problemas que está generando. Y efectivamente no los quita. Fíjese en la tasa turística, todo el mundo plantea ahí, ponemos la tasa turística y con esto arreglamos el problema. No, con esto no arreglan nada, con esto tienen más impuestos y tienen más dinero para intentar desequilibrar, pero no arreglan nada. Fijaros en Barcelona que en los 3, 4 primeros años de tener la tasa turística, el dinero de la tasa, una parte se invertía en promoción. Entonces, si seguimos gastando más dinero, pero lo invertimos en seguir generando este sistema, es la problemática. ¿Cuáles son las propuestas? Dispersar
los turistas, es decir, lo que ahora mismo realmente está haciendo un plan de sostenibilidad de Málaga, enumerado por el Ministerio, que no se concentre en el centro y vamos a los laterales, pero eso genera otro problema. Es decir, el problema de la gestión lo va a generar en los barrios periféricos o, en el caso de Málaga, en la zona litoral. Estemos atentos a gestionar ese problema. Porque si dispersamos, no arreglamos el problema, sino simplemente lo distribuimos y estar atentos. Si seguimos dando licencias en esos determinados lugares, no se arregla el problema. Hay que mejorar, por supuesto, la infraestructura y las instalaciones de la ciudad, pero eso se tiene que hacer con dinero. ¿Podemos mejorar la cantidad de datos, como planteaba Estella? Sí, y tenemos posibilidades, pero claro, cuando salen estas manifestaciones en el año 2024 que empiezan a calar, sobre todo en Málaga y Sevilla, ¿qué es lo que nos dice nuestro consejero? Para arreglar este problema vamos a hacer un observatorio. ¿Para qué sirve un observatorio? Después de 2 años y medio todavía no está el observatorio. ¿Para qué existe el observatorio? Es decir, que no solucionamos el problema con datos, sino solucionamos el análisis y el diagnóstico con esos datos. Realmente, y lo pongo entre comillas, por si parece fuerte, lo que hay es que reducir el número de turistas. Es que no hay posibilidad y, por lo tanto, reducir la oferta. Porque si no reducimos la oferta, el problema lo tenemos. Ahora mismo tenemos en Málaga una moratoria, pero seguimos teniendo 20 y tantas mil plazas, o sea, 12.000 viviendas. Es decir, seguimos teniendo el problema. No lo hemos solucionado, lo hemos parado, simplemente. Claro, y aquí, y voy terminando ya, sí es donde creo que vamos a tener unos efectos más contradictorios. Porque, claro, si quitamos en parte la oferta barata, lo que no van a poder venir es determinada demanda. Eso en el sistema de mercado significa que elitizamos, es decir, los precios subirán. Si bajamos la oferta de Málaga y seguimos teniendo las mismas comunicaciones con bajo costo, lo que van a hacer es subir los precios. Ante esa subida de precios, ¿qué hacemos nosotros? La población podrá salir menos de vacaciones, entonces solamente van a poder salir los que tienen mayor poder adquisitivo. Eso es la política que queremos cambiar, que tenemos que reformular, cambiando el paradigma, teniendo una gestión de la política turística menos basado en captar inversiones y el número de turistas y más basado en una política social o en un turismo social que no solamente es para los mayores, que puede ser también para otros segmentos de la sociedad que lo planteen, si tenemos esa dificultad. Pero claro, esto no puede ser una estrategia local, tiene que ser una estrategia más nacional. Y voy terminando con 3 cuestiones. Una es que el turismo no nos lo vamos a poder quitar, por lo menos en determinados lugares. Málaga no lleva 10 años o 20 años con turismo, llevamos un siglo con turismo. Desde 1890 y tanto se creó la Sociedad para el Beneficio del Clima, que lo que quería era captar turistas. Por lo tanto, está en nuestro ADN ser turístico. Muchas veces cuando nos planteamos con otros grupos sociales o ecologistas qué solución le damos al problema del campo de Goldemaro, lo que nos plantean es vamos a traer otro turismo. Y eso es un problema porque tenemos que diversificar más las actividades y no solamente turismo. Sí que es verdad que el viaje, el turismo, no es un derecho. Es un derecho el ocio, no el turismo. Y por lo tanto eso lo tenemos que tener en cuenta porque en determinadas ocasiones grupos empresariales quieren ponerlo como un derecho por si ocurre otra vez la pandemia que se pueda trabajar ahí turísticamente. Y por último, repensar ese crecimiento. No hay otra medida que zonificar, no hay otra medida que los límites, no hay otra medida que gestionar constantemente, porque no es un problema que se acabe con una medida, sino que a partir de esa medida se van a gestionar o se van a plantear otra serie de problemas. Es como si fuera un globo, lo aprieto por aquí pero me sale por otro lado. Y permítanme que no termine con la vivienda, permítanme que termine con una proyección que estamos realizando desde nuestro grupo de investigación, donde uno de los mayores problemas que vamos a tener en los próximos años va a ser la vivienda, pero va a ser la vivienda en primera línea de costa. Porque ya estamos viendo que las invasiones del mar en la primera línea de costa cada vez son más frecuentes y los conflictos que se van a generar van a ser más frecuentes. ¿Por qué? Porque inunda tanto chiringuitos, merenderos como empresa, pero también vivienda. Véase El Palo, véase Pedregalejo o véase zonas de Mijas que cuando hay temporal la ola les llega a la puerta de la casa. Y ese va a ser un problema de todos porque estando en dominio público terrestre, al final tendremos que asumir todo el costo de quitar esas viviendas. Ese será el próximo conflicto entre el turismo y la vivienda. Muchas gracias por la atención. Continuamos con Sergio. Buenos días a todas y a todos. Se han repartido libretas y bolis. Os ha faltado repartir pañuelos.
porque esto es para llorar. Es jodido, yo soy de aquí de Málaga, igual que él. En el vídeo se explica la parte pura y dura de cómo repercuten negativamente los pisos turísticos en la parte laboral. Habéis comentado posibles soluciones. Se ha hablado de la moratoria que hay aquí en Málaga. Yo al final esto lo resumo un poco, y ahora me meto con otra cosa, con voluntad política. A mí no me sirve que tú pongas una moratoria en 2025 cuando ya tienes explotadísima la ciudad. Si la mancha de aceite se expande, la mancha de aceite ya se ha expandido. Decía antes la compañera que nos vemos obligados a irnos a la periferia. La periferia de Málaga no existe ya, la periferia de Málaga no es ni el Valle del Guadalhorce. Yo me fui en el 2000 al Valle del Guadalhorce. En el Valle del Guadalhorce se ha casi triplicado el precio de la vivienda ya. En Álora se ha vuelto la cosa loca, en Pizarra. Es infumable vivir aquí, pero antes me comentaba, pero después hay políticos que dicen que hay que tener viviendas para que los camareros y las camareras puedan seguir trabajando. Esto es voluntad política. Y si no hay voluntad política, ayer escuchamos que tenemos que intentar de introducir en la negociación colectiva la vivienda, que han conseguido en otros territorios buscar soluciones. Ahora mismo tenemos un problema en muchas ciudades de este país, me sigo centrando en la mía, en la que estamos, en Málaga, y no hay soluciones, porque las soluciones pasan porque necesitamos los trabajadores y las trabajadoras poder acceder a viviendas. Yo ya tengo una vivienda, en su momento me concedieron la hipoteca, pero toda la gente que tiene ahora 18, 20, 25, 30 años no tiene posibilidad alguna real de adquirir una vivienda en Málaga. Pero ayer decía también otra compañera, somos un país que tenemos en la mente siempre de tener propiedad. Venga, vamos a cambiar el chip, vamos a alquilar. ¿Sabéis lo que vale alquilar un piso en Málaga? ¿Tenéis una leve idea? ¿Sabéis los salarios medios que hay en Málaga? Si no se juntan 3 personas, no se puede alquilar un piso. Pero es que te vas al Valle del Guadalhorce y un pisito de 50 metros vale 1.000 euros. Si una persona de 20 y tantos años está cobrando 1.300, vamos a poner en lo mejor de los casos 1.400 euros, no se puede permitir alquilar una vivienda. Al final este problema, que parece que es un problema solo de nosotros, de los trabajadores y de las trabajadoras, de los pobrecitos. También decía antes la compañera, esa promoción que se ha hecho en Sevilla con 300.000 euros de... ¿Quién va a comprar eso? Yo mi pregunta cuando lo he visto digo, hostia puta, ¿quién va a comprar eso? Es que el precio aquí en Málaga de un piso en Málaga, y algunos que sois de aquí de Málaga, el distrito Z, son 400.000 euros por comprar un estudio. Un estudio. Enfrente están haciendo los bloques para alquilar, donde el más barato van a ser 800 y pico de euros. Y todavía no está terminado. Entonces, por mucho que nosotros introduzcamos en la negociación colectiva la parte de la vivienda, por mucho que el artículo 47 le demos vuelta, por mucho que tal, si no hay voluntad política, el problema lo tenemos nosotros ahora mismo. Pero ojo, de cara a un futuro, y esto ya está pasando en el sector del turismo, que es el que yo represento, la parte laboral, faltan trabajadores y trabajadoras, claro que faltan. Todas esas personas que venían antes de Jaén, de Granada, de algunos sitios de Cádiz a trabajar a la costa Málaga, venían 3 o 4 personas, alquilaban un piso en Marbella, en Fuengirola, en Benalmádena, incluso aquí en Málaga, y trabajaban 6 o 7 meses y se podían permitir vivir y trabajar. Esas personas ya no pueden venir a trabajar. Hay una falta de mano de obra que los empresarios la quieren cubrir un poco con... Es que no hay personal cualificado y nos lo vamos a traer, y aquí en Málaga lo han dicho algunos empresarios, nos lo vamos a traer de Sudamérica o nos lo vamos a traer de Marruecos. Yo no sé si en Sudamérica o en Marruecos hay muchas escuelas de hostelería. El problema no está ahí. El problema está en que esto es un círculo, como se hablaba ayer, que si al final la parte política y nosotros como sociedad, porque es verdad que en Málaga influyó mucho que la gente nos tiráramos a la calle, si no somos capaces de hacer ver, y sigo incidiendo en la parte política y nosotros como sindicato, de que esto es un círculo vicioso y aquí o vivimos todos y tenemos la posibilidad de vivir todos y comer todos
y algunos viajaremos más lejos, otros no tendremos que ir a Setenil de las bodegas porque no tenemos más dinero, pero esto tiene que seguir fluyendo. En Málaga no podemos intentar de que desaparezcan los pisos turísticos, porque si están legalizados tienen sus derechos. Hay que intentar de luchar contra esos pisos turísticos que ahora mismo están cifrados en Málaga por el Ayuntamiento en unos 1000 pisos aproximadamente que no cumplen los requisitos. Aún así nos quedan muchos, pero no van a desaparecer. Tenemos que intentar de que se cumpla la legislación, que se le aplique su convenio, que coticen en condiciones. Y al final también tenemos que conseguir algo que es muy importante y que aquí se está dando ya en Málaga, y empezó con esa manifestación, la percepción que tienen los malagueños, y me incluyo yo, del turismo. Nosotros vivimos del turismo, no nos engañemos, tenemos el Parque Tecnológico de Andalucía, que está muy bien, que es verdad que encarece mucho los precios porque son gentes que vienen con unos salarios altos, estupendo, pero al final nosotros si no conseguimos de revertir esta situación, esta percepción que en Málaga nunca había existido antes de esa turismofobia que está empezando cada vez más a acumularse, esos amigos y amigas mías que viven aquí todavía, que la percepción que tienen de haber perdido toda identidad de Málaga, el centro de Málaga ya no es de los malagueños, ya no queda nada que sea típico de Málaga, no nos podemos permitir bajar al centro de Málaga a todos los fines de semana, porque lo que hay, lo comentaba un poco antes él también, y lo hablábamos nosotros, Málaga ha dejado de tener, quitando el Pimpi, que tampoco ha quedado ya para los malagueños, creo yo, nos queda la Casa de Guardia, nos quedan 4 cositas, pero después Málaga es un parque temático, impulsado por el alcalde que hay en Málaga, que solo le gusta que se construyan hoteles, que no invierte en viviendas de protección oficial. Voy cortando, porque también el compañero tiene que hablar. En definitiva, soluciones hay, pero las soluciones tienen que tener un punto de partida que sea desde la política, desde el interés, porque los trabajadores y las trabajadoras podamos mantener unos mínimos. Y termino, Rubén. Nos llamaron locos a la UGT cuando nuestro secretario general empezó con el proyecto de Ponte a 1000. Yo me acuerdo que se reían de la UGT. Si hemos conseguido que el salario mínimo suba y se ha notado, el problema está en que si el salario mínimo sube, pero nos siguen subiendo los precios de la vivienda, siguen subiendo los precios de los alimentos, al final, lo habéis dicho antes, los que somos trabajadores y trabajadoras, no vamos a llegar nunca a lo que está haciendo el mercado con la vivienda. Dejo ahí esa reflexión, no me como más tiempo, y gracias por estos minutitos que me habéis dejado. Eduardo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a todos los compañeros de la UGT. Para mí es un enorme honor estar aquí. Sobre todo quiero agradecer a Lola y a Rubén, que la verdad son el alma y el cuerpo de estas jornadas. Yo, para contraponer, ¿no? Un poco los dos estados de ánimo que podemos tener aquí, voy a intentar ser positivo, ¿sí? Y voy a ser positivo, pero no de manera, digamos, ficticia, ¿no? O solo por el ánimo de serlo, sino porque creo que cuando justamente las voluntades políticas, las asociaciones, el sindicalismo se unen, puede haber soluciones que realmente empiecen a tener resultados en el corto plazo. Yo soy canario, como se comentó anteriormente, pero trabajé en la ciudad de Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, durante casi los 2 mandatos. Y ahí vi, digamos, un magma político que quizás era más favorable que el que existe aquí en Málaga, pero que también puede servir como punto de inspiración de que cuando se hacen bien las cosas, cuando hay suficiente tejido asociativo y hay músculo, se pueden cambiar. Entonces, voy a empezar por ahí. Hay un modelo que se está empezando a implementar en el ámbito turístico, no solamente ahí, pero que justamente coincide una problemática que se mencionaba ayer, que se decía, claro, las competencias están difundidas entre diferentes administraciones y, joder, o sea, si incluso de repente algún día Málaga tiene la voluntad política de hacerlo, puede que la Junta de Andalucía no lo deje, ¿no? Entonces, eso complica las situaciones. ¿Qué ocurriría, vamos a soñar un poquito más, si de repente los 3 niveles de administración coinciden en la misma voluntad política? Pues a día de hoy eso está ocurriendo en la ciudad de Barcelona, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en el Gobierno de España. Y vamos a ver cómo estas 3 ahora mismo
están desarrollando un modelo de cómo atacar justamente el problema turístico, cada uno en el ámbito de sus competencias. Primero, Barcelona. Barcelona, como ciudad, su principal competencia es el planeamiento urbanístico y la concesión de licencias. Sería, digamos, lo que las ciudades pueden hacer en general. Ellos no diseñan, por ejemplo, qué es una vivienda turística legal. Eso lo diseña la comunidad autónoma. Pero sí puede decidir si doy o no licencia, si hago una moratoria o puedo decidir dónde lo ubico, ¿no? Como ya el tocayo Eduardo nos ha comentado anteriormente. Bueno, pues en la ciudad de Barcelona, desde 2010 a 2015, hubo el boom hubo una política del laissez-faire y hubo el boom de Airbnb en la ciudad y pasó de 0 a 10.000, ¿sí? Así en solo 4 años. Cuando hubo un cambio de gobierno, ya en 2015, con los gobiernos del cambio, se dijo, no, voy a hacer una moratoria. Esa moratoria que Málaga la acaba de hacer ahora, se hizo ya en Barcelona en 2015. Hace ya, yo todavía estaba casi en la universidad. O sea que ha pasado tiempo, 10 años. ¿Qué ocurrió desde entonces? Pues que en la ciudad se dejó de dar licencias turísticas, de viviendas turísticas, en una serie de barrios de la ciudad que se consideraba que estaban ya sobreocupados. Eso fue el PUAT, ¿vale? Una normativa urbanística. También se inició una política de inspección y sanción potente. Se creó una unidad de disciplina que la verdad se le quiso inyectar muchísima energía presupuestaria y personal, y también se hicieron campañas potentes. Se eliminaron muchísimas viviendas. Cientos de miles de viviendas se eliminaron y se multaron a las respectivas personas que estaban haciendo viviendas turísticas ilegales. Bueno, pues si uno ve, no he traído gráficos, pero uno puede verlo, como la gráfica de Airbnb se quedó aquí y se paralizó durante todo el resto del tiempo hasta hoy, ¿sí? Por lo menos viviendas turísticas legales, más de 10.000, no hay en la ciudad desde 2015. Y las ilegales se están combatiendo. Pero claro, lo que decíamos, ¿qué pasa con las 10.000 que son legales y que la ciudad pues, no podía quitar los derechos ya adquiridos por parte de los propietarios que en el marco jurídico anterior, bla, bla, bla? Bueno, pues el gobierno catalán entra en 2023, hace un decreto que os recomiendo que miréis porque puede ser una inspiración justamente para la Junta de Andalucía. Fue el decreto 1223, que lo que incorporaba era un concepto que era la capacidad de carga. Es decir, los entornos urbanos tienen una capacidad limitada del cual no se puede sobrepasar. Entonces, el decreto permitía a los municipios que fueran los municipios los que determinasen cuál es esa carga máxima que ocurría ahí y, por tanto, podían determinar un número máximo de licencias. Tanto es así que se permitía incluso pasar a licencias cero. Era potestad de los ayuntamientos hacerlo así. Y así fue como Barcelona, ya el gobierno actual decidió utilizar esa herramienta autonómica que ya podía usarla y decir, pues yo ahora voy a pasar a 0 viviendas turísticas. Había un régimen transitorio que lo obligaba a que fuesen 5 años, por eso las cifras, si lo habéis leído en prensa, es en el 2028, ¿vale? Pero en el 2028 se van a poder no solamente no dar más licencias, sino revocar las existentes. Y por tanto, la ciudad de Barcelona pasará a ser, como dicen los ingleses, Airbnb free. No habrá ningún Airbnb en la ciudad a partir del 28, legal. Ahora, ¿qué se puede hacer a nivel del gobierno del Estado? El gobierno del Estado siempre es como un poco extraño cómo interviene aquí. Interviene con títulos competenciales verticales, horizontales, que dicen, ¿vale? Y aquí tiene 2 competencias que influyen de manera interesante. Una es toda la parte de transparencia y de control de datos, que ya explicó Eduardo con el registro único. No lo voy a detallar más porque ya lo explicó él, pero solo decir que de las viviendas, ahora mismo, si tú, a partir de octubre, todas las viviendas que estén en Airbnb tienen que tener ese número de registro que lo ha dado el Gobierno de España. Si no han conseguido ese registro, ese número, deberían de ser eliminadas. Ahora mismo se calcula que van a ser eliminadas 53.000 viviendas. No está mal, el 20% del total de las que se pidieron.
Por tanto, aquí el Gobierno de España ha puesto un instrumento potente para el combate justamente de las ilegales, ¿sí? Pero no solamente puede hacer eso, sino que también lo puede hacer vía fiscalidad. Entonces se está proponiendo, está en el Congreso ahora mismo de los diputados, veremos si se aprueba, pero que Airbnb, las que sean legales, pues tributen al 21%, con el esquema de si yo también desincentivo fiscalmente esta actividad, pues ya no habrá tanto interés por parte de la propiedad de usar este tipo de viviendas. Y termino con un asunto interesante, y es que también, no sé, de hecho me gustaría saber cuánta gente lo sabe. Ahora pregunto y me levantáis la mano. ¿Sabéis que se ha reformado la ley de propiedad horizontal? Justamente a motivo de pisos turísticos. Que levante la mano quien lo sabe. Bueno, oye, se lo voy a decir a mi jefa. Oye, pensaba que se sabía menos. Ha habido dos reformas interesantes de la ley de propiedad horizontal, ¿sí? Que esto aplica a toda España, Málaga incluida. En 2019, la primera reforma, lo que se dijo fue que para que la comunidad de vecinos prohibiese la actividad turística en el edificio, no se necesitaba unanimidad, sino que se necesitaba 3/5 partes. Bueno, eso fue un cambio importante. Pero se ha hecho otra añadida este 2025, en enero, febrero, por ahí fuera, 3 de abril, ¿vale? Que fue la siguiente. A partir del 3 de abril, si alguien un propietario quiere iniciar una vivienda turística, tiene que preceptivamente pedirle permiso a la comunidad autónoma, a la comunidad de vecinos. Y la comunidad de vecinos puede decirle que no con 3/5. Por tanto, por ahí eso, que es un mecanismo potente de empoderamiento de los vecinos, hace que sindicatos junto con asociaciones vecinales puedan trabajar mano a mano para ir edificio por edificio y decir, oiga, ya es que me da igual lo que haga el alcalde de Málaga, es que me da igual lo que quiera hacer el presidente de la Junta de Andalucía, es que yo desde mi propia comunidad de vecinos puedo prohibir la proliferación de estas viviendas. Por tanto, ahí tenemos otra victoria que, fijaos, se va sumando y es el resultado justamente de actividades como esta que pues, en Barcelona empezaron a hablarse en 2015 y 10 años después han tenido los resultados positivos. Por tanto, ánimo con todo el trabajo y muchas gracias por la invitación. Para terminar, si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a alguno de los ponentes o están interesados. ¿Nadie? Allí. Hola. Se habla de la vivienda turística legalizada, pero por lo menos a mí, yo creo que aparte de los asistentes... ¿Puedes poner en pie que se escucha más? Gracias. Perdón. Aparte de los asistentes, lo que nos preocupa es la vivienda ilegalizada turística. El problema está en cómo se ataja o cómo se puede abordar o cómo se puede perseguir, entre comillas, esa gran cantidad de viviendas, porque el primer interviniente dijo que la vivienda turística estaba en un 4 y pico %, pero la realidad creo que es bastante distinta y eso sí altera económicamente la dinámica de la ciudad. Y entonces, ¿qué mecanismos hay pensados o hay establecidos para perseguir esa vivienda ilegal? Más que, bueno, los que están legalizados, las medidas que se están tomando muy bien, pero con la ilegal. Como queráis. Hay varios mecanismos que se pueden utilizar a la hora de combatir los pisos turísticos que son ilegales. El primero que comentaba el compañero Eduardo era que tanto municipios como comunidades autónomas tienen las competencias de inspección y sanción, ¿sí? Claro, pero la inspección y sanción, aparte de que tiene procedimientos garantistas que son lentos, requieren de mucho trabajo. O sea, son intensivos en trabajo porque
la magnitud de los números de viviendas turísticas ilegales es muy amplio, ¿no? Por tanto, si un gobierno de verdad tiene voluntad política de que las propias normas que hace sean aplicadas, tendrá que tener unos equipos de disciplina que sean amplios. Y aquí por poneros dos contramodelos. En Madrid, por ejemplo, la ciudad de Madrid, que por cierto, la ciudad de Madrid tuvo una normativa interesante por parte del gobierno de Carmena, que fundamentalmente lo que decía era que solamente se permitían viviendas en edificios que tuviesen la entrada, que fuesen bajos y con la entrada segregada, ¿vale? En total, en toda la ciudad de Madrid solo habían 1.500 viviendas turísticas legales. Sin embargo, habían más de 17.000 ilegales. Y lo primero que hizo el gobierno de Almeida fue justamente recortar la unidad de inspección. Le recortó presupuesto, le recortó personal y entonces hacen inspecciones ridículas, ¿eh? Sin embargo, por ejemplo, ahora en Cataluña se acaba de anunciar que se va a crear un cuerpo de inspección con 100 empleados. Entonces, bueno, ya estamos hablando de unos números distintos. Pero no solamente esa es la única manera de hacerlo, sino que también la que acabo de mencionar del Gobierno de España. El registro que el Gobierno de España ha puesto le obliga a todos los propietarios de viviendas turísticas que quieran poner sus viviendas en Airbnb, le obliga a tener un número de registro. Ese número de registro, si son ilegales, no van a tenerlo. De hecho, están siendo rechazadas, más de 50.000 están siendo rechazadas. Y a partir de octubre, Airbnb tiene la obligación de retirar de su plataforma esos pisos turísticos ilegales. Entonces vamos a ver una reducción importante. Son dos mecanismos que no son los únicos, pero que creo que son sustanciosos y vamos a ver resultados. Aquí, Sí. Buenos días. Aquí María José Cordero de Baleares, Ibiza, Formentera, Menorca, Mallorca, los desgraciados de España. Así de claro. Os habéis quedado cortos. Nosotros destinamos el 77 y pico % para la vivienda. O sea, no llegamos. Nos están expulsando de los puestos de trabajo. Con esto están intentando también ligar el catálogo de difícil cobertura. Es decir, no tenemos trabajadores, vamos a buscar trabajadores fuera. Lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de vida y el acceso a la vivienda. La ley de la vivienda en Baleares nos ha hecho un trilero, se nos han engañado. En lugar de vivienda de protección oficial, han puesto vivienda de precio limitado, que es, nos hacen un favor, nos bajan un 20% el precio, solo algunas, porque son muy pocas. O sea, no hay vivienda de protección oficial. O sea, los precios allí son carísimos, no se puede vivir. Ni te puedes, lo que decías, desplazar. Es más que un parque temático. O sea, yo ya vivimos al lado de la playa, yo llevo 2 años sin ir a la playa. O sea, no se puede vivir. Soluciones, lo que decías tú, voluntad política. Yo no veo voluntad política en nuestra comunidad, para nada. Veo voluntad de ganar dinero, de la oportunidad de poder construir más, que es lo que quieren, construir más y a más altura, ocupando terreno rural, transformando el suelo. Espero que con la presión que hagamos desde UGT y empujando a la sociedad esto cambie, que movilicemos. Pero en nuestra comunidad, no sé si queréis añadir algo más, yo lo veo mal. Así, es cierto. Hay gente que coge cada día el avión de Ibiza, van a trabajar a Ibiza, vuelven a Mallorca, porque claro, empleados públicos diariamente. Claro, no. Sí, o que duermen en coches. Yo he estado en el Hospital Son Espases y he tenido compañeros durmiendo en furgonetas en el parking de Son Espases. O sea, esta es la realidad. Y profesionales que no tenemos, ¿por qué no pueden venir a vivir a Baleares? O sea, por eso no encuentran trabajadores, porque allí no se puede vivir. Y no sé, es que es dramático y me gustaría luego hablar contigo. Perfecto. Por alusiones y como implicado y como víctima también de todo lo que explicas, esta es la situación. De alguna forma,
Málaga puede mirar hacia Baleares y preocuparse, igual que el resto de Baleares en su día miraba hacia Ibiza, cuya situación fue mucho más dramática mucho antes, como laboratorio de pruebas, ¿no? Pero lo que decíamos, son manchas de aceite y el problema se expande. Donde estaba Ibiza hace 4 años y nos horrorizaba es donde estamos el resto de las islas hoy, ¿no? Y 4 haciendo el favor, seguramente 3. Sí, el problema adicional que nos encontramos a nivel político a día de hoy en Baleares es que el problema de la vivienda está justificando las salvajadas más grandes que se hayan hecho nunca a nivel urbanístico. Pero claro, como el argumento, como el relato es esto lo hacemos para que haya vivienda barata, pues nadie se opone de una forma firme, ¿no? Como mínimo, la opinión pública es bastante favorable a medidas como, por ejemplo, curiosamente, abrir al alquiler turístico el campo, que hasta el momento estaba bastante acotado con figuras propias, ahora ya no, ahora habrá tarifa plana, el aumentar las edificabilidades, pero sin vincularlo necesariamente a producción de vivienda asequible, desarrollos ultra rápidos de suelos urbanizables en las coronas de las ciudades, también sin que se establezcan prioridades a favor de la construcción de vivienda asequible, y una figura, la vivienda de precio limitado, que es básicamente un sucedáneo descafeinado de la vivienda protegida, que tiene precios más altos y sobre todo ningún o nulos criterios de acceso, ¿no? Al final, la vivienda protegida sí es una figura que, aunque ahora venga regulada por las diferentes normativas autonómicas, de alguna forma sí que viene de una figura estatal central y conserva una cierta dinámica, ¿no? Ahora en Baleares pues, se está potenciando desde lo público esta nueva figura en la que pues, se consideran asequibles precios de 3.000 y algo euros el metro cuadrado, ¿no? Es un asequible, pero no dicen muy bien para quién es asequible. Es muy complicado y evidentemente aquí sí que hay que hacer un gran trabajo, sobre todo de combatir el relato. Y lo que estamos viviendo en Baleares, más allá de lo que explicabas, ¿no? De los trabajadores que tienen que desplazarse en avión para hacer guardias de 24 horas médicas, o sea, una salvajada. Profesores incluso de educación secundaria. Problema con los refuerzos de funcionarios del Estado durante la temporada de verano. Hay problemas para garantizar la seguridad pública porque no se pueden desplazar ni los guardias civiles, ni la gente de tráfico, ni la Policía Nacional. Mismos problemas con los jueces, mismos problemas con sanidad, con educación, etc. Es decir, afecta de forma directa a los servicios públicos para todos los ciudadanos, independientemente de que tengan el problema de vivienda resuelto. Y luego, a lo que nos estamos enfrentando, que parece mentira que en el siglo XXI estemos así, es a la emergencia de poblados de chabolas y de auténticos barrios ya de caravanas. Barrios enteros, además de zonas pues, caras, ¿no? Con viviendas caras, pero todo lo que te encuentras son hileras y hileras de furgonetas camperizadas, caravanas, etc. No sé si esto está sucediendo ya en el entorno de Málaga, pero desde luego en Baleares es ya una realidad y sobre todo una realidad que está creciendo a un ritmo que no podíamos prever. Gracias. Para finalizar y brevemente, 3 medidas concretas para apaciguar lo que estamos sufriendo con el turismo. A ver, lo que estamos sufriendo con el turismo, yo sigo diciendo, Málaga vive del turismo, con los pisos turísticos, con la vivienda. Con la vivienda tenemos un problema de que nos falta vivienda, pero para no liarme que estamos para terminar, que yo es que me pongo a hablar y no termino. Yo sigo en mi historia, después de lo que ha dicho el compañero, que hay territorios que han legislado y que tal, ese es el camino. Me vuelvo a reiterar, tiene que haber voluntad política. Lo que pasa es que tenemos que saber a quién votamos. Baleares, ahora, si no me equivoco, está gobernada por el Partido Popular, si no me equivoco, y Vox, mejor todavía, y antes estaba el Partido Socialista, ¿no? No me equivoco. Que no digo que porque fuera antes el Partido Socialista sea mejor o peor, sino, joder, tenemos que saber la diferencia. Muchos de nosotros hemos visto Barrio Sésamo, derecha o izquierda, y después ya podremos...
Pues muy claras. Sí, muy claras. Limitar, y se tiene que limitar porque el mercado no funciona con los efectos que deberían ser un poco casi de justicia social, y ojo con esta palabra que ya está siendo casi malversada por muchos políticos, la justicia social. Totalmente. Gestionar el éxito, porque al fin y al cabo es un éxito, ¿eh? Ténganlo en cuenta, que es un éxito. Que las ciudades quiera venir a la gente a estar en turismo cuando hace 30 años era lo que pedían las ciudades. Con lo cual hay que gestionar ese éxito. Y ese éxito se va a gestionar con una gestión continua y activa. Es decir, cuando apriete aquí tengo que ver los efectos que hay ahí y seguir poniendo medidas. ¿Morirá la ciudad por...? Morirá la ciudad, no, las ciudades nunca mueren, se transforman completamente, pero no mueren. Y la otra es la compensación, porque cuando limitemos la vivienda o quitemos la vivienda en Barcelona, el precio se va a alzar y quien lo va a notar son los trabajadores que no van a poder ir a viajar. Entonces ahí es donde entran las políticas de compensación, porque si no, al final lo que hacemos con elitizar es lo que plantea el mercado, que solamente pueden tener privilegios los que tengan dinero. Y eso sí que es injusto socialmente. Muchas gracias. Eduardo. Voy a hacer una reflexión un poco más amplia al hilo de esto último, ¿no? Estamos donde estamos con el tema turístico y con el tema de la vivienda vacacional precisamente por las políticas de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? O sea, liberalismo puro, oferta y demanda, se acabó. Muy bien. La economía de Málaga, no hablemos ya de la de Baleares, ha pivotado muchísimo hacia el turismo, ¿no? Siendo ya pues, el principal tractor económico a mucha distancia de cualquier otro sector. Vale. ¿Qué habría pasado con la pandemia si la solución que hubieran dado nuestros gobernantes a ese momento hubiera sido también laissez-faire, laissez-passer? Una solución liberal. ¿Que no vienen? Pues cierres. ¿Que no hay trabajo? Pues no hay trabajo, ¿no? Entendamos que apostarlo todo por cualquier sector, pero en nuestro caso el turismo, de alguna forma nos hace más débiles frente a las crisis. Además, el sector turístico es procíclico, que dicen los economistas, ¿no? Cuando todo va bien, el sector turístico va mejor que bien, pero cuando todo va mal, va mucho peor que mal, ¿no? Por lo tanto, tengamos esto en cuenta, sobre todo a la hora de decidir las políticas públicas y tratemos de, bueno, en Baleares diríamos, de no poner todos los huevos en la misma cesta. Gracias. Eduardo. Yo creo que soluciones y medidas hay y que, como decía el compañero, la voluntad política es fundamental, pero para generar voluntad política primero hay que tener hegemonía cultural, hay que ganar el relato en la sociedad, porque estamos todavía en una democracia. Entonces, en ese combate, en ese relato, la UGT tiene un papel absolutamente fundamental y yo creo que lo tiene que hacer con dos frases que son fundamentales, que es: las viviendas son para vivir y las ciudades no son parques temáticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues damos por finalizada la mesa y aquí están los ponentes por si alguno lo coge por el pasillo y quiere hacerle alguna consulta más. Muchas gracias.